Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a volar la cabeza. Hablaremos de algo que todos hemos experimentado de una forma u otra, y que cuando llega a los tribunales, revela verdades que ni te imaginas. Sí, señores, hoy vamos a hablar de cómo el amor, en sus facetas más complejas y a veces oscuras, puede convertirse en la pieza clave para desenterrar secretos impactantes en un juicio. ¿Están listos para un viaje por las historias más fascinantes y sorprendentes? Si la respuesta es sí, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Verán, el amor es un motor poderoso. Puede inspirar las acciones más nobles y heroicas, pero también puede ser la chispa que encienda los conflictos más destructivos. Y cuando estas pasiones, ya sean de amor, desamor, celos o incluso odio disfrazado de afecto, llegan a los pasillos de la justicia, los tribunales se convierten en verdaderos escenarios de revelaciones. Imaginen la escena, abogados presentando argumentos, testigos declarando bajo juramento, y de repente una confesión, una prueba oculta, un detalle íntimo que lo cambia todo. Y todo porque alguien amaba, o creía amar, o estaba obsesionado, o fue traicionado por amor. Piensen, por ejemplo, en los casos de herencias. Muchas veces, la disputa por un patrimonio millonario saca a relucir relaciones ocultas, hijos extramatrimoniales que nadie conocía, o incluso acuerdos prematrimoniales secretos que se habían guardado bajo 7 llaves. El amor, o la ausencia de él, juega un papel fundamental. Una pareja que se pensaba feliz y estable puede tener, en realidad, una relación completamente rota. Y esa grieta se hace visible cuando uno de los cónyuges fallece y comienzan a salir a la luz documentos o testimonios que revelan una verdad mucho más turbulenta. A veces el desamor o la venganza nacida de un amor frustrado llevan a personas a tomar decisiones drásticas, como manipular testamentos o dejar fuera de una herencia a personas que creían tener derecho a ella. Es en esos momentos cuando los tribunales tienen que desentrañar la maraña de emociones y relaciones para determinar quién dice la verdad y quién no. Pero no solo las herencias. Los casos de divorcio, especialmente cuando son contenciosos, son un campo fértil para las revelaciones. Los abogados, en su afán de conseguir el mejor acuerdo para sus clientes, a menudo investigan a fondo la vida personal de ambas partes. Y ahí es donde el amor y sus derivados entran en juego. Un romance extramatrimonial puede ser utilizado para demostrar infidelidad y afectar la custodia de los hijos, o para argumentar una distribución desigual de los bienes. Los correos electrónicos, los mensajes de texto, las fotografías, todo puede ser evidencia de un amor que floreció fuera del matrimonio, o de un desengaño profundo. A veces los propios hijos, por más pequeños que sean, acaban revelando detalles íntimos de la dinámica familiar que sus padres creían bien ocultos. El amor parental, el resentimiento, la lealtad, todas estas emociones se ponen a prueba bajo el escrutinio judicial. ¿Y qué decir de los crímenes pasionales? Estos son, quizás, los casos más dramáticos y donde el amor se presenta en su forma más cruda y violenta. Los celos, la obsesión, el deseo de posesión, la rabia por un abandono, todo esto puede llevar a alguien a cometer actos terribles. Los tribunales se ven obligados a investigar la historia de la relación, las motivaciones profundas, las discusiones previas, las amenazas. El testimonio de amigos, familiares, incluso de vecinos, puede pintar un cuadro completo de una relación tóxica, donde el amor se había convertido en una jaula o en una bomba de tiempo. A veces el agresor clama haber actuado por amor, un amor retorcido que justificaba sus acciones. Y es tarea del jurado o del juez discernir entre la verdad y la manipulación emocional. Hemos visto casos donde una madre, desesperada por el bienestar de sus hijos, toma decisiones extremas que la llevan a los tribunales. El amor maternal, en su máxima expresión, puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, secuestros parentals, donde uno de los padres se lleva a los hijos en contra de la voluntad del otro, a menudo argumentando que lo hace para protegerlos de un supuesto peligro. Los tribunales deben investigar la veracidad de estas afirmaciones, revisando historiales de abuso, negligencia o cualquier otro factor que pueda justificar o condenar la acción. El amor por los hijos en este contexto se convierte en el centro de la disputa legal, y las pruebas presentadas buscan demostrar cuál de los progenitores, en realidad, velaba por el bienestar de la prole. Incluso en casos de delitos financieros o de fraude, el amor puede ser el hilo conductor. Un socio que traiciona a otro, un empleado que roba a su empresa, a veces las motivaciones subyacentes están relacionadas con relaciones personales.
Quizás se busca a impresionar a alguien, mantener un estilo de vida acorde a las expectativas de una pareja, o incluso financiar un romance que se salía de control. Los detalles de las vidas privadas de los implicados pueden revelar patrones de comportamiento, gastos excesivos o deudas ocultas que, al ser analizadas por los peritos, señalan la verdadera causa del delito. El amor o la necesidad de mantenerlo o demostrarlo puede ser el detonante de conductas ilícitas. Los casos de adopción y custodia también son un terreno donde las emociones ligadas al amor son palpables. Los procesos para determinar quién es el tutor legal más adecuado para un niño implican una profunda investigación de la dinámica familiar, las capacidades de los padres y el vínculo afectivo. Las pruebas pueden incluir testimonios de psicólogos infantiles, trabajadores sociales y, por supuesto, de los propios involucrados. Las decisiones judiciales en estos casos buscan, en última instancia, proteger el bienestar del menor, y el amor que se pueda ofrecer es un factor crucial en la evaluación. Las disputas por la custodia a menudo revelan las tensiones y los resentimientos que se habían gestado en el seno de la pareja, mostrando un amor que se ha fracturado o que ha mutado en conflicto. Y algo que a veces pasa desapercibido, pero que tiene un gran impacto, son los contratos prenupciales o los acuerdos postnupciales. Si bien parecen fríos y racionales, su génesis está íntimamente ligada al amor. A veces uno de los cónyuges insiste en ellos por desconfianza, o porque proviene de una familia con un gran patrimonio que quiere proteger. En otros casos, se negocian bajo la presión del momento, quizás como condición para casarse, y la falta de transparencia o la presión emocional pueden llevar a cláusulas que años después se revelan como injustas o perjudiciales. Cuando estos acuerdos llegan a los tribunales, la interpretación de su legalidad y equidad puede depender de demostrar si hubo vicios en el consentimiento, si se ocultaron información vital, o si el amor que unía a la pareja en ese momento era genuino y no condicionado. Los tribunales, en su búsqueda de la verdad, a menudo tienen que convertirse en detectives de las emociones humanas. Analizan no solo los hechos fríos, sino también las motivaciones, las intenciones, y las complejas redes de afecto y resentimiento que unen a las personas. Es un trabajo arduo que requiere empatía, objetividad y una profunda comprensión de la psicología humana. El amor en todas sus formas, desde el más puro y desinteresado hasta el más oscuro y destructivo, es un factor omnipresente en la vida de las personas y, por lo tanto, inevitablemente se cuela en los procesos legales. Piensen en el impacto de un solo detalle. Una carta de amor escrita hace años, que revela un compromiso o una promesa. Una fotografía comprometedora que demuestra una relación secreta. Un testimonio de alguien que fue testigo de una discusión apasionada, o de un acto de generosidad desinteresada. Todos estos elementos, nacidos de vínculos afectivos, pueden ser la clave para resolver un caso que de otra manera sería irresoluble. Los abogados expertos en estas materias saben cómo buscar y presentar estas pruebas emocionales para construir un argumento sólido. Es fascinante ver cómo la justicia, que a veces parece tan fría y distante, tiene que lidiar con las pasiones más intensas que mueven a la humanidad. El amor, la lealtad, la traición, la obsesión, el miedo, la esperanza, todos estos sentimientos se manifiestan en el contexto de un juicio y, a menudo, son la razón por la que las personas acuden a la justicia en primer lugar. Son las promesas rotas, los corazones destrozados, o los lazos familiares que se intentan proteger o reclamar, los que llegan a los tribunales y obligan a las partes a exponer sus vidas, sus relaciones y, sí, sus amores, para que sean juzgados. Y no olvidemos que la justicia misma, en su aspiración a ser imparcial, debe considerar el contexto emocional que rodea a los hechos. No se trata solo de aplicar la ley a rajatabla, sino de entender las circunstancias humanas que llevaron a una situación particular. Un acto de desesperación por amor, por ejemplo, puede ser visto de manera diferente a un acto de premeditada maldad, aunque el resultado legal sea el mismo. Los jueces y jurados, en muchos sistemas, deben ponderar estas cuestiones humanas para llegar a una decisión justa. En resumen, hemos explorado cómo el amor, en sus múltiples y a veces contradictorias manifestaciones, puede ser el motor de las revelaciones más impactantes en los tribunales. Desde las disputas de herencias y los divorcios contenciosos, pasando por los crímenes pasionales, hasta los casos de custodia y adopción, las emociones humanas ligadas al amor son un factor decisivo. Los tribunales, al investigar estas complejas relaciones, desentierran secretos que cambian la percepción de los hechos y, a menudo, determinan el curso de la justicia. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad?
Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar o conocen algún caso donde el amor haya jugado un papel crucial en un juicio? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo historias increíbles y temas que te harán pensar, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de estas curiosidades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.